Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitando mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductivista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación, que esto es repetir un proceso observado, implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos. De esta forma, los niños aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una comunidad. El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de la conducta de una persona, a partir del resultado de esta experiencia. La capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque en el ser humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera la habilidad común de las ramas de la evolución más similares. Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta independencia de su entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. La pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje. Puede mencionarse el aprendizaje por descubrimiento, donde los contenidos no se reciben de manera pasiva, sino que son reordenados para adecuarlos al esquema de cognición. Luego tenemos el aprendizaje receptivo, donde el individuo comprende el contenido y lo reproduce, pero no logra descubrir algo nuevo. Y el aprendizaje repetitivo, que es el producido cuando se memorizan los datos sin entenderlos ni vincularlos con conocimientos precedentes. El aprendizaje es entonces todo aquel conocimiento que se adquiere a partir de las cosas que nos suceden en la vida diaria. De este modo se adquieren conocimientos, habilidades. Esto se consigue a través de 3 métodos diferentes entre sí: la experiencia, la instrucción y la observación. Una de las cosas que influye considerablemente en el aprendizaje es la interacción con el medio, con los demás individuos. Estos elementos modifican nuestra experiencia y por ende nuestra forma de analizar y apropiarnos de la información. A través del aprendizaje un individuo puede adaptarse al entorno y responder frente a los cambios y acciones que se desarrollan a su alrededor, cambiando si es esto necesario para subsistir. Existen muchas teorías en torno a por qué y cómo los seres humanos acceden al conocimiento, como la de Pavlov, quien afirma que el conocimiento se adquiere a partir de la reacción frente a estímulos simultáneos, o la teoría de Albert Bandura, en la cual se dice que cada individuo arma su propia forma de aprender de acuerdo a las condiciones primitivas que haya tenido para imitar modelos. Por su parte, Piaget la aborda analizando exclusivamente el desarrollo cognitivo. En las teorías del aprendizaje se intenta explicar la forma en la que se estructuran los significados y se aprenden conceptos nuevos, y poder hacerlo y sirve no solo para identificar personas u objetos, sino también para ordenarlos y encasillar la realidad, de forma que podemos entonces predecir aquello que va a ocurrir. Llegado a este punto podemos afirmar que existen 2 vías para formar los conceptos: la empirista, donde se realiza mediante un proceso de asociación donde el sujeto es pasivo y recibe la información a través de los sentidos, y la europea, se consigue por la reconstrucción. El sujeto es activo y se encarga de construir el aprendizaje con las herramientas de las que dispone. Para concluir entonces diremos que el aprendizaje consiste en una de las funciones básicas de la mente humana, animal y de los sistemas artificiales, y es la adquisición de conocimiento a partir de una determinada información externa. Cabe señalar que en el momento en el que nacemos, todos los seres humanos, salvo aquellos que nacen con alguna discapacidad, poseemos el mismo intelecto, y que de acuerdo a cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje, se utilizará en mayor o menor medida dicha capacidad intelectual. Aprender es adquirir, analizar y comprender la información del exterior y aplicarla a la propia existencia. Al aprender, los individuos debemos olvidar los preconceptos y adquirir una nueva conducta. El aprendizaje nos obliga a cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos conocimientos en las experiencias presentes y futuras. Para aprender se necesitan 3 cosas: observar, estudiar y practicar. Sit down, please. Please, sit down. Why? I'm going to talk to you. Why? Just sit down, please. Sit down! Will you please?
What? Well, I know what you're talking about. No, you don't. I think that I do, though. How can you? I'll tell you a story about myself. Do you mind? I was raised to think myself stupid. What do you mean? Just what I said. I was brought up, and my earliest and most persistent memories are of being told that I was stupid. You have such intelligence. Why must you behave so stupidly? Or can't you understand? Can't you understand? And I could not understand. I could not understand. What? The simplest problem was beyond me. It was a mystery. What was a mystery? How people learn. How I could learn. Which is what I've been speaking of in class. And of course, you can't hear it, Carol. Of course you can't. If you are told, listen to this, if the young child is told that he cannot understand, then he takes it as a description of himself. What am I? I am that which cannot understand. And I saw you back there when we were speaking of the concepts. I can't understand any of them. Well, then that's my fault. That is not your fault. And that is not verbiage. That is what I firmly hold to be the truth. And I'm sorry. And I owe you an apology. Why? And, I suppose I've had some things on my mind. We're buying a house. People and, said that you were stupid. Yes,